En esta preciosa mañana, quiero decirle algo. Hay esperanza para los que amamos a Dios. En la vida hay dificultades, hermano, pero el que ama a Dios, en el día malo, dice el Señor que le va a ayudar. Yo no sé cuántos hoy tienen un día malo, pero quiero que tomen la palabra. En el día malo, Dios se acuerda de los que le aman. Quisiera que vayamos a la palabra del Señor y quiero hablar de caminar con propósito. Quisiera que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, y lo voy a leer en la versión Castilla. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por cuanto todos nosotros estamos rodeados de tan gran número de testigos, despojémonos de cualquier carga que pueda impedirnos, pero escuche esto, corred bien, especialmente del pecado que nos agobia y que nos hace tropezar y caer. Corramos luego con perseverancia la carrera que tenemos propuesta. Yo quiero que sepa algo, hermano. La palabra del Señor nos indica que la vida es una carrera. Y mucho más para el cristiano. Nadie dijo que la vida en Cristo sería fácil. Hay una gran mentira que se ha vendido por años, que cuando vemos gente con problemas le decimos, busca a Cristo que tus problemas se van a ir. Ciertamente es que cuando venimos a Cristo, a veces los problemas aumentan. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú ya no compartes el pecado, la familia, los amigos dicen que pasa y te ven como un bicho raro. Pero lo cierto es que cuando uno entiende que hay una salvación tan grande, hermano, uno ama la presencia del Señor y uno aprende a caminar ya no bajo sus propias convicciones, sino bajo de acuerdo a la palabra de Dios. Este versículo me gustó en esta versión Castilla, porque dice que estamos rodeados de un gran número de personas. En la vida de nosotros, a lo largo de cada día, habrá gente que pueda testificar quién tú eres y a dónde caminas. En la vida no voy a caminar por caminar, dice ahí. Dice, despójate de cualquier carga que te impide correr bien. Esto es una carrera, hermano. Pero quien se inscribe en una carrera tiene que saber que esa carrera tiene una meta, que esa carrera tiene una técnica. Usted se acuerda que hace muchos años nuestro famoso atleta Jefferson Pérez, ¿se acuerdan? Yo estaba muy pequeña y recuerdo que lo sacaron en esa maratón que lo hizo tan famoso y conocido. La técnica de correr de él no era cualquiera. Era una técnica que le ayudaba a soportar su respiración, a tener la estrategia de soportar hasta llegar a la meta. Yo no puedo ir en la vida caminando por caminar. Yo no puedo ir por la vida corriendo como todo el mundo. Dice la Biblia que tenemos que correr bien. Pregúntale al que está a su lado en esta mañana, ¿cómo has estado corriendo? ¿Cómo has estado corriendo? Hermano, ¿sabe qué? Dependiendo de lo que queremos alcanzar, usted le va a poner énfasis en la carrera. El que tiene que llegar temprano al trabajo y se le pasa el colectivo, corre más, espérese, se tira y se agarra de la puerta, porque necesita llegar, ¿sí o no? Si usted está viendo que en la esquina están robando, usted Jefferson Pérez es el que va a quedar chiquito, va a correr más porque lo que quiere es meterse a su casa. Dependiendo de lo que usted quiera alcanzar, usted le va a poner énfasis en la corrida. Yo te pregunto algo en esta mañana, ¿qué quieres alcanzar en Dios? Y si su respuesta es, pastora, yo ya perdí las esperanzas porque estoy intentando y nada me pasa, quiero decirte algo, hay esperanza en esta mañana. Amén. Hay esperanza en esta mañana. Este servicio de culto no es sino para glorificar a Dios, pero cuando nos vamos a Dios hay algo que recibimos, fuerzas nuevas. Hay fuerzas que no te les da la pastilla, que no te les da una amiga por el teléfono. Hay fuerzas que solo las recibimos en la casa de Dios. Dice la Biblia, y el primer punto que quiero ir es despojarnos de cualquier carga que pueda impedirnos correr bien. Hay que entender algo, que hay cargas, amados hermanos, que lo único que hacen es doblarnos. Esa palabra carga, yo la busqué en el hebreo, que viene de la palabra oncos, significa masa, doblándose, encorvándose. Es un peso, es un estorbo. Cuando usted tiene que caminar con un balde de agua, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Su cuerpo se va a inclinar al lado que usted lleva el peso. En la vida pasa lo mismo.
Tú puedes tener voluntad de correr, de caminar, de mejorar, de seguir a Cristo. Pero lastimosamente, aunque queramos seguir a Cristo, cuando estamos cargados y pesados, vamos a doblarnos. Por eso es que aunque a veces tenemos ganas de conocer a Dios, la fe se nos dobla. Las ganas de ir a la iglesia se nos dobla. Las ganas de doblar las rodillas y conversar un ratito con el Señor se nos dobla. Porque el peso hace que perdamos balance. ¿Qué pasa con una mujer embarazada? Ahorita mi hermana Jane ya está piponota, ¿verdad? ¿Qué pasa con una mujer embarazada? La mujer embarazada, cuando está embarazada y la barriga ha crecido, uno no se puede sentar igual. ¿Cómo se siente una mujer embarazada? Una mano a la panza y otra a la silla. Y va bajando despacito. ¿Sí o no? Es así. Porque el peso de su cuerpo le hace perder equilibrio. Y el doctor le dice, señora, ya no se ponga tan. Cargue calzado cómodo, cargue ropa cómoda. ¿Por qué? Porque hay un peso en su cuerpo. Espiritualmente, los hijos son una bendición. Pero cuando hablamos del peso en el alma, del peso emocional, lo único que va a hacer es doblarte la voluntad. Y aunque quieras agradar a Dios, a veces terminas agradando más a tu carne y te llenas de pretextos. Hermanos amados, la carga mental es uno de los grandes pesos de los cuales tenemos que liberarnos. ¿Saben qué es una carga mental? La carga mental es el efecto que tiene una persona, un conjunto de exigencias sobre una tarea que realiza o factores externos que le van a afectar la mente. A veces somos de tan poco peso físicamente. Estamos bien con el peso, estamos bien con la altura, pero tenemos un problema. La carga mental sobrepasa a las personas. ¿Cuánta gente, hermano, no puede ni dormir porque aún durmiendo sueña con las facturas que tiene que pagar? Porque aún durmiendo sueña con el jefe perverso que ha conseguido. Porque aún durmiendo está pensando, Dios mío, mañana con qué compro el pan para mis hijos. Hay batallas, hay cargas mentales. Y lastimosamente, hermano, aunque queramos correr, esas cargas mentales nos desequilibran. Dice la Biblia, dice claramente su palabra, despójate de toda carga que te impida correr bien. No es correr por correr, tengo que correr bien. ¿Sabe qué pasa? Cuando alguien se mete a tener una vida de gimnasta, de atleta, pero no tiene técnica, se termina dañando hasta la columna. Por eso que cuando usted va a comprar zapatos, se va a dar cuenta que hay zapatos para tenis, hay zapatos para training, hay zapatos para cada cosa. Y usted dice, ¿qué tipo de zapatos compro? Y la señorita que vende le dice, ¿para qué quiere los zapatos? Yo quiero zapatos para correr. Son estos. Yo quiero zapatos porque voy a entrenar en el gimnasio. Son estos. Y usted compra los zapatos y llega al gimnasio o al lugar de entrenamiento. Y la persona, el entrenador, le va a decir, mira, tienes que flexionar las piernas hasta la altura de tus rodillas. No muy adelante ni muy atrás. ¿Por qué? Porque a lo que te levantes afecta tu columna. Uno de esos días que me quise poner gimnasta en mi casa, me gané una gran inflamación en los meniscos porque me puse a saltar las escaleras. Hermano, yo sentí cuando salté que algo por dentro me hizo... Porque claro, yo no tenía entrenamiento, el entrenador era yo mismo y me salía y lo hacía como me salía. ¿Saben por qué hay veces que nos desgastamos en esta carrera espiritual? Porque no permitimos tener un entrenamiento. ¿Y quién es el entrenador mejor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te entiende y te dice, resiste un poco más. Come la palabra, tienes que tener dieta. Hermano, el que quiere correr en una maratón no va a comer de todo, va a tener una dieta. Si tú quieres llegar a alcanzar lo que Dios te ha prometido, necesitas una dieta espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, especialmente del pecado que nos agobia, nos hace tropezar y caer. Una de las cargas, hablé de cargas emocionales, cargas mentales, pero otro peso que le impide a la gente poder correr bien, porque correr bien es saber mantener la energía hasta llegar a la meta. Porque hay gente que hace carrera de caballo y parada de burro. Salieron en número 1 en la carrera, pero no llegaron.
porque aprendieron a correr, pero sin entrenar la respiración. Y aguantar mi respiración, saber trabajar el diafragma, la respiración, me va a permitir llegar a tiempo a la meta. Hay gente que lo da todo al inicio y al final ya no tiene nada. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que hay que soltar el pecado que nos agobia. ¿Qué es la palabra agobiar? El pecado perturba. Hermano, cuando la gente concibe el pecado y cae en el pecado, después de que se consume el pecado, viene esa agonía, la perturbación. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Dios mío, ¿por qué no pedí ayuda? ¿Por qué no dije que no? ¿Por qué no dije que no? Cuando el pecado se ha consumido, les da hasta vergüenza acercarse a Dios. ¿Y ahora cómo oro? Porque el que conoce la palabra sabe que es del acusador. ¿Ve? Vienes revolcándote en el pecado. ¿Qué Dios debe escuchar? Hermano, uno se siente indigno, ¿verdad? El pecado agobia. Pero también el pecado, dice la Biblia, que nos hace tropezar. Y hace que la gente caiga. A veces el pecado de una persona hace que alguien que iba caminando bien caiga. ¿Se ha dado cuenta? Nos vimos con mi esposo la película esta de Fórmula 1. ¿Y qué pasa cuando alguien riega aceite en la pista? Hay gente que solamente está dispuesta a limpiar. Si alguien regó aceite o pasó algo en la pista, viene gente rapidito, están preparados, limpian para evitar que el que venga atrás tenga otro accidente. Cuando nosotros pecamos, podemos hacer que el que venga atrás se caiga igual que nosotros. Que Dios tenga misericordia y que nos ayude. ¿Sabes quiénes son los primeros en caerse cuando nosotros caemos? Nuestra familia. Cuando no tenemos el cuidado y no tenemos el balance de cómo estamos corriendo y tropezamos, puede que la familia que viene atrás también tropiece en el mismo lugar donde usted y yo tropezamos. Y ha pasado que se riega un poco de agua o de jugo en la casa y de repente salió rápido y se olvidó de secar. Usted se fue resbalando, pero como tenía que salir, dijo, a lo que regrese pasó la limpiona, pasó el trago. Y se fue. Y alguien no vio que estaba ese mojado en el piso. Llega alguien de la escuela o llega el esposo del trabajo y también se va a resbalar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que haya limpiado lo que se regó. Eso pasa con el pecado. Cuando yo tropiezo con el pecado, los que vienen detrás de mí pueden caer en la misma caída, en el mismo lugar. Que Dios nos ayude. Dice la Biblia, corramos con perseverancia. ¿Cómo tengo que correr en Cristo, hermano? Con perseverancia. Dice la Biblia que corramos con perseverancia. ¿Sabe la mayoría de gente cómo corre la vida? Renegando. Chuzo, otra vez lo mismo. Y ahora otra vez lo mismo, la misma falla. Pero si yo dije que esta vez... Y hay gente que vive en la vida corriendo, renegando. Cuidado, se te acaba la respiración espiritual. Soporta un poco más. Dice la Biblia que hay que correr con perseverancia. Y perseverancia significa constancia. Proseguir algo que he comenzado, ya sea una acción, una actitud, una opinión, una tarea. Hermanos, la vida en Cristo es de constancia. Amén. A veces yo recuerdo, desde que estamos en la iglesia, tantísimos años con mi familia. Y empezamos en el evangelio cuando yo era una niña, entre unos 5 o 6 años. Yo estaba en la iglesia desde muy tierna. Y siempre han habido cosas que uno dice, pero teniendo a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué conociendo a Dios pasó este problema o este conflicto? O esta persona quizás teníamos esperanza de que Dios la sane y se murió. Hay tantas cosas que en el camino espiritual a veces a uno lo quieren desanimar. Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra, entiendes que este camino es de perseverancia. Mi madre tiene 35 años en el Señor con mi papá, sin nunca haberse apartado. 35 años sirviendo a Dios. 35. Y le puedo decir algo. No es que no han habido problemas, luchas, ni dificultades, ni tribulaciones. Las han habido. Pero cuando uno tiene a Cristo como objetivo de meta, usted no se desanima, usted sigue corriendo. Porque sabe que todo va a pasar. Dice la Biblia
Carramos con perseverancia la carrera que tenemos propuesta. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Algo que el Señor hablaba a mi corazón en esta mañana. Es que este camino del Evangelio es una propuesta de salvación general para todos. ¿Cuántos quieren ser salvos, hermanos? ¿Cuántos somos salvos? La carrera del Evangelio de la salvación es para todos. Pero además, escuchen por favor, además hay un camino propuesto para cada uno de nosotros. La salvación es para todos. Pero hay un camino personal. ¿Saben por qué? Porque el camino que el Señor me propuso a mí no fue el mismo camino que el Señor le propuso a la hermana Isabel. El mismo camino que el Señor le propuso al pastor no es el mismo camino que el Señor le propuso al hermano Eddie. Hay un camino también personal que usted va caminando, que hay dificultades, que hay experiencias que lo van a hacer crecer, que lo van a hacer madurar en Dios, que le va a aumentar su fe. Hay un camino propuesto. ¿Sabe cuál es el problema? A veces no sabemos qué camino seguir porque no sabemos cuál es la propuesta. Es como cuando tú vas a un trabajo y tienes 2 o 3 opciones y te dicen, oye, pero ¿cuál trabajo cojo? Mira la propuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el horario? ¿A qué hora entras y a qué hora sales? Por ejemplo, que te van a pagar utilidades. Por ejemplo, ¿cuál es el sueldo que te van a dar? Si las horas extras van a ser pagadas. Cuando uno comienza a ver todo, se da cuenta qué propuesta es mejor, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. En la vida, Dios tiene un camino propuesto para cada uno de nosotros. Pero pregúntele al Señor, ¿cuál es el camino que tú tienes propuesto para mí? Yo te prometo algo, que las propuestas de Dios siempre son buenas. Amén. A Abraham le dijeron un día, sal de tu tierra y tu parentela, tenía todo. Señor, pero ¿cómo me propones esto? Si aquí yo estoy estable, tengo estabilidad, tengo familia, tengo negocio. Sal de tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande. ¿Fue buena o no la propuesta que le hicieron a Abraham? Amén. Buenísima. Hay propuestas que Dios tiene para ti, son buenas. El problema es que a veces no conocemos la propuesta, por lo tanto no sabemos por dónde caminar. Cuando yo no sé dónde caminar, a dónde ir, cómo esforzarme, necesito pedirle al Señor, revélame qué es lo propuesto que tú tienes para mí. Hermano, Dios quiere que todas las familias sean bendecidas. Dios quiere que todas las familias sean bendecidas. La Biblia dice algo: tengo pensamientos de bien y no de mal con respecto a vosotros. Los pensamientos de Dios para ti y para mí son buenos. El único que tiene pensamientos de fracaso es el diablo, que el Señor lo reprenda. La mentalidad de Cristo tiene que estar en nuestra cabeza. Quiero decirle algo. Mire lo que viene en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Uno de los besos que te va a hacer doblarte en el camino de Dios, en el camino espiritual, uno de esos besos, ¿sabes qué es? Es la amargura, el dolor. Esos sentimientos que tenemos guardados, que no han sido sanados. Dice la Biblia: mira que en alguno deje de alcanzar la gracia, porque se brota una raíz de amargura que estorba. Hay que soltar la amargura y sanar de sus efectos perjudiciales. Hermano, la amargura tiene un efecto. Recuerdo que hace muchos años, en un sueño, el Señor me mostró que una mujer le preparaba una limonada muy amarga al esposo. Yo no diría, ese sueño no tiene significado, pero en realidad lo tiene. Y llamo a mi amiga y le digo: oye, Señor me mostró que tú le hacías una limonada muy amarga a tu esposo. Ponías muchos limones y él se la bebía, pero era amargo lo que él tomaba. Era amargo lo que él tomaba. Y ella comienza a llorar y dice: tengo muchos problemas. Lo siento a él tan amargado conmigo. Lo siento tan infeliz en la casa. Entonces le dije: mira lo que Dios está revelando, que la que le está causando la amargura eres tú. Me dijo: sí, porque peleo con él, porque no comparto sus ideas, porque no comparto sus pensamientos. Claro, hermano, que somos matrimonios. Él tiene una idea y ella tiene otra idea, porque venimos de casas diferentes. Pero cuando venimos a Cristo y entendemos lo que dice, que ya no son dos, sino que son uno, vamos a poner delante de Dios tus sueños y mis sueños,
tus planes y mis planes para que el Espíritu Santo tome lo mejor de lo que tú quieres, lo mejor de lo que yo quiero y haga una sola tarea. La amargura no permite que la gente pueda caminar. ¿Se ha dado cuenta de algo? Que cuando hay gente que ha sufrido abuso, por ejemplo, cuando hay un niño que ha sido abusado físico o sexualmente, los profesores son los primeros en darse cuenta en el salón de clase. Porque todos los niños tienden a reírse, a hacer bulla, a tirar papeles, a copiar, a decir todavía no borre que me falta. Pero cuando hay un niño que está distraído, el profesor dice, a este niño le pasa algo. Se da cuenta que hay un cambio en la actitud del niño, en la mente del niño, en la forma de comportarse del niño. Y el niño no puede avanzar educativamente. El niño no puede aprender. ¿Por qué? Porque hay una amargura dentro de él. No sabe cómo decir me han abusado. No sabe cómo decir tengo un verdugo que me está haciendo daño. Hermano, la gente que tiene amargura, tiene problema en el corazón, necesita ser sanada. Porque no vas a poder correr bien. Aunque tengas voluntad de seguir a Cristo, hermano, la amargura es un estorbo, lo dice la palabra. Suelte la amargura. Yo he aprendido algo, que mi felicidad no depende ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de nadie. Depende de que yo le crea a Dios. ¿Saben por qué? Porque el esposo o la esposa puede ser el amor de tu vida, la más grande bendición. Pero en la soberanía de Dios, el día que el Señor diga, te mando a recoger y el Señor te deja solo, tú tienes que seguir siendo feliz en esta vida. Los hijos son una bendición. Pero los hijos un día se van de casa, esa es la ley de la vida. Y uno tiene que seguir siendo feliz. ¿Cuántas mujeres cuando entran a la menopausia, hermano, se quieren quitar la vida, se ahogan, se mueren? Porque el problema no está en la casa, el problema está en la mente. Es que antes yo me levantaba, atendía a mis hijos, escuchaba la bulla, el uno me decía, el otro me llamaba, y ahora la soledad de la casa. Y el dolor que le invade por completo. ¿Saben por qué? Porque nunca aprendió a ser feliz, ella como mujer. Porque todo lo concentró como madre, pero no se concentró que como mujer también tenía proyectos personales. Hay que aprender a ser feliz dependiendo de Dios. Hay gente que ha perdido un brazo, hay gente que ha perdido una pierna, hermano. Hay gente que en una mala, en una mala negocio, han perdido casa, han perdido bienes. Hay gente que en un incendio, nosotros en un incendio perdimos la casa. ¿Y sabe qué? Cuando uno ama a Dios, uno llega al culto y alaba a Dios como que fuera el hombre más bendecido de la tierra. Yo recuerdo que cuando nuestra casa se incendió, se casó un hermano de la iglesia. Y fuimos nosotros al matrimonio y estábamos contentos. Y alguien nos dijo, pero ¿cómo ustedes pueden estar felices? Pero ustedes ¿cómo se pueden reír si se les quemó todo? Y nosotros no sabíamos ni qué respuesta dar porque no teníamos amargura. Sabíamos que los que aman a Dios, hermanos, Dios no los abandona. Veíamos la misericordia de Dios todos los días. Nos regalaban ropa, nos regalaban cosas, me regalaron cuadernos. Terminé el año. Dios me ayudó, nos ayudó a todos. Porque uno tiene que aprender a ser feliz dependiendo de Dios. Es que yo fuera más feliz si este hombre cambiara. Cambia tú. ¿Sí? Es que yo fuera más feliz si me pagaran más, pero sé feliz con lo que tienes ahora. Cambia tu estatus de vida al acuerdo a la economía de tu bolsillo y te prometo que vas a ser feliz. Porque vas a dejar de sufrir por lo que no te puedes comprar y vas a gozarte con lo que tienes ahí a mano. Dice, mira que no brotando alguna raíz de amargura se deje de alcanzar la gracia. Hay una meta que alcanzar, que nada estorbe, que tú alcances esa victoria. Hoy con la palabra revísate, hermano, ¿qué te estaba estorbando en estos meses? ¿Qué te estaba estorbando en este tiempo? Señor, yo te quiero agradar, yo quiero seguir buscándote, pero examíname qué me está estorbando. Dice la Biblia, y que por ella muchos sean contaminados. Porque la amargura contamina. ¿Por qué contamina? Porque se vuelve un veneno. Mire, hay gente que cuando comete un crimen, no lo comete en un solo día. Porque saben que viene una autopsia y van a decir, lo envenenaron con tal químico. Gente que dice,
me voy a deshacer. En las películas usted ve cómo envenena, poco a poco. Le van poniendo en el agua, le van poniendo en el café, la persona se lo va tomando y no se da cuenta que lo están envenenando. Pero el corazón va comenzando a dejar de latir poco a poco. El ritmo cardíaco va bajando, la frecuencia cardíaca va bajando. Y de repente un día el hombre se va a dormir y amanece muerto. ¿Y qué dicen? Fue una muerte súbita. ¿Por qué? Porque el envenenamiento no fue de un día al otro, fue paulatinamente. Hay gente que hoy está muerta espiritualmente porque se ha dejado envenenar por el dolor. Hay gente que hoy ha dejado de soñar porque está tan amargado. Hermano, la gente amargada no tiene sueños. Porque apenas comienza a soñar, dicen, no, a todos les va bien, pero a mí no, a mí yo estoy tan salado, a mí nunca me va bien. El amargado no sueña, porque no puede desarrollar sueños, porque cuando comienza a soñar, ya está la contraposición en su mente, ya está la amargura dando fruto. Todos pueden ser felices, menos tú. Todos van a tener casa propia, menos tú. A todas el marido la quieren, menos a ti. A todos los hijos la llevan a pasear, pero de ti nadie se acuerda. La amargura comienza a ser un veneno. En el nombre de Jesús, purguémonos de toda amargura en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cambiar la mentalidad y elegir ser feliz. Pastora, ¿yo puedo elegir ser feliz? Sí, usted puede elegir ser feliz. Usted puede elegir ser feliz. Usted ha visto, no recuerdo cómo se llama, hay un hombre, y es un hombre en Estados Unidos que nació sin brazos. Y nació sin piernas, solo tenía como un piecito, no me acuerdo cómo se llama, pero es famosísimo. Él es cristiano, levanta iglesias, enseña en colegios, hace cruzadas, ha estado en lugares como en África. Y cuando él nació, su papá en videos caseros grababa la actitud del niño. Sus hermanos normales, con brazos, con piernas, pero él diferente. Pero se lo veía tan feliz. Y una entrevista que le hicieron ahora, siendo un hombre ya grande, le dicen, oye, ¿cómo tú has logrado todo lo que tienes? Es un empresario, tiene una mujer hermosa, tiene 4 hijos. Y le pregunta, ¿cómo alcanzaste esto? Y él dijo, es que yo decidí ser feliz porque entendí que nací diferente, pero eso no podía ser, que yo no sea feliz. Hermano, ser feliz es una decisión. Yo no puedo decir, ay, que mañana Dios me haga feliz. No, la felicidad depende de mí. Mira lo que usted tiene. Pastora, yo solo tengo problemas. No, mira lo que Dios te ha dado. Bueno, tienes esposo, tienes esposa, tienes hijos, muchos ya tienen nietos, tienes 2 manos, tienes 2 pies. Tienes motivo para ser feliz. Pero otra cosa importante es aprender a perdonar. La gente no deja de ser amargada hasta que no perdona. Cuando yo no decido perdonar, sigo viviendo en amargura. En la mañana, mientras desayunábamos con el pastor, él puso una prédica de una predicadora que nos gusta mucho. Y ella en ese lugar, mientras predicaba, hacía una pregunta y decía, levante la mano en este lugar, ¿cuántos han perdonado? Y yo estaba desayunando, comiendo mi tortilla y levantaba la mano en mi casa. Y ella decía otra pregunta, ¿cierto o no cierto que le costó predicar? Y yo volví a levantar la mano. Sí, hermano, porque perdonar no es fácil. Pero perdonar es una decisión. Perdonar es una decisión. Es que no lo puedo perdonar porque me acuerdo y me lleno otra vez de odio. No, perdonar es una decisión. Cuando el bicho del odio se te quiere meter, tú tienes que decir, a ver, yo dije que lo perdoné y yo lo perdoné. Yo dije que lo perdoné y lo perdoné. Porque yo tengo que dominar mi alma. Mi alma no me puede dominar a mí. Yo tengo que dominar mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que perdonar. Cuando yo dejo atrás los rencores y la amargura, yo puedo seguir en esta bendita carrera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vámonos a la Biblia y lea conmigo, por favor, lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4 en la versión NBI. Dice, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen. Escuchen, por favor. Dice la palabra, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Mi hermano, ¿tú crees que tu problema es demasiado grande? Sí, es grande, pero no tan grande como
por problema que libró Jesucristo en la cruz. Amén. Dice la Biblia, acuérdate del que perseveró frente a la oposición. En otra versión dice, frente a la contradicción de los pecadores. Jesús, caminando a la cruz, no llevó el pecado de él. Él no tenía pecado, llevó el pecado de nosotros. Amén. Esto es como que usted vaya a hacer un mercado y tiene que comprar comida para 7 personas para un mes. ¿Cómo vendría el carro lleno de fundas? Y usted va a comprar y le toca escoger que no esté caducado, el mejor pollo, la mejor carne, el mejor producto. Pero usted sabe que la comida no es para usted. ¿Cómo se sentiría si le mandan a hacer un mercado para comprarle a gente que no es para su casa cuando usted sabe que en su casa hay necesidad? Y usted llega con todas las compras, le toca el timbre y le dice, señora, aquí está todo su pedido. Ay, tan poquito. Y usted en la mente, pero esta vieja malagradecida. ¿Sí o no? Mano, yo lo hubiera dicho. ¿Sabe qué? Jesús no tenía pecado, pero llevó el pecado de un montón de gente malagradecida. Eran tanto la actitud malagradecida de la gente, que cuando Jesús estaba por ser crucificado, ¿sabe qué gritaban? Que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Aunque Jesús había hecho milagros, había hecho caminar al cojo, había liberado al endemoniado, le había dado vista al ciego, la gente decía, a este Jesús no lo queremos, manden a Barrabás, a un criminal. Y dice la Biblia, cuando tú creas que tu problema es muy grande, acuérdate de quién, acuérdate de Jesucristo. Cuando tú creas que la gente es injusta contigo, acuérdate de la injusticia que le hicieron a él en la cruz. Cuando a ti se te ve el ánimo, acuérdate que él tuvo que morir, luego resucitar y volver a estar con ellos 40 días más cuando no lo merecían. Hermano, todos tenemos problemas, pero cuando su problema sea grande, acuérdese que hubo alguien que derramó sangre. La Biblia dice, tú todavía no has tenido que resistir al punto de derramar sangre. Hubo alguien que no solamente soportó, sino que derramó sangre. Amén. Entonces, cuando yo me quiero hacer un mártir con mi problema, tengo que recordar a alguien que hubo uno más grande que murió por mí y que sigue ayudándome, llamado Jesucristo. Dice la Biblia, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Qué hace uno cuando se cansa? Descansa. Se queja. Debería descansar, pero normalmente la gente cuando se cansa se queja. Ay, esta vida. Ay, este bus que vino lleno. Ay, que ya me duelen los dedos de los pies. Ay, que estos zapatos me aprietan. Y puro ay. Pero dice la Biblia que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Sabe qué me conmueve a mí? Que Jesús estando en la cruz, hermano, lo escupieron. ¿Sabe qué hicieron con la ropa de él? Comenzaron a echar suerte. Como que yo coja la ropa de alguien y diga, mira, lo que hasta el que dice que es el rey de los judíos. Y rompieron su ropa y un trapo para uno, un trapo para otro. Comenzaron a repartirlo. Jesús, en medio de esa deshidratación humana, porque vino como hombre, dijo, deben de beber, necesito agua. ¿Sabe qué le dieron? Vinagre. Viene uno más perverso y le pone una corona llena de espinas. Y hermano, cuando le ponen la corona de espinas, esa espina traspasaba su sien. Aquí hay venas. Por eso es que salía sangre de él. Y aún estando en la cruz, llevando el peso de tanto pecado, dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Cuando la gente quiera levantarse para desanimarte, tú tienes que tener una palabra, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Cuando se levante ese jefe abusivo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hace. Cuando se levante un hijo que no te sabe decir gracias y que critica todo lo que tú como padre le das, Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. Acércate a Jesús para conocer la cruz. Hermano, no somos tan mártires. Hay uno que pagó con su sangre para nosotros ser libres. Por eso es que hay que tener ánimo. Si Él pudo resistir una carga que tú y yo no llevamos, tú y yo podemos recibir esta temporada que nos toca vivir.
¿Saben qué yo pienso? Yo pienso en la recompensa. Yo siempre digo, cuando yo tengo que hacer muchas cosas en la casa, yo me premio. Porque, hermano, la mente, uno tiene que trabajarla. Yo a veces digo, voy a limpiar toda la casa y me voy a ir a comprar un helado. Porque a mí me encanta el helado. Como me gusta el café, me gusta el helado. Y yo digo, Sandy, cuando terminas de limpiar el último plato, te compras tu helado. Yo me premio, hermano. Busco motivarme. Por favor, busca motivarte. Es que a mí nadie me motiva. Tienes al Espíritu Santo para que lo hagas. No te pelees con Él. Porque si estás bien con Él, Él te va a levantar el ánimo. Dice la Biblia, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Yo pienso en la recompensa. ¿Sabes tú qué tienes que pensar en la recompensa? De que tus hijos van a ser salvos. De que tus nietos van a ser salvos. Señor, pero ahora no los veo buscándote en la iglesia. Pero ahora veo todo problema. Sí, hermano, pero todo puede cambiar. En un de repente todo puede cambiar. Según de repente tú y yo llegamos a conocer a Cristo, llegará también nuestra familia, llegará también nuestros conocidos. Pero ¿sabes qué? Que cuando la gente vea tu testimonio, porque dice la Biblia que estamos en un alrededor de nube de testigos, la gente pueda decir, yo no sé qué tiene ella, yo no sé qué tiene él, que con problemas, que con enfermedades, que con pruebas, siguen caminando delante del Señor en integridad. No es como empezamos, es como terminamos. Póngase de pie en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana.